Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Geek sobre Ruedas. Seguimos con esta serie de videos explicando algunas cuestiones de automovilismo y de Fórmula 1 sobre todo. Y les voy a contar, particularmente en este, por qué vuelan los aviones y cómo me ayudó a mí la Fórmula 1 a perder el miedo de volar en los aviones. Hablar de aerodinámica y de efecto suelo, de eso se trata este video, es imposible prácticamente sin hablar de lo que es el perfil de un ala. ¿Cómo funciona el ala de un avión? El aire que pasa por debajo crea una zona de alta presión y la zona de arriba del ala genera una zona de baja presión. ¿Qué ocurre con esto? La parte del aire que pasa por debajo del ala sustenta el ala y hace que se vaya elevando. Si encima miramos que la parte de arriba del ala tiene una zona de baja presión, el avión tiende a ir hacia arriba. ¿Se han fijado ustedes que cuando el avión sale de la dársena y empieza a probar cosas y prueban los motores y todo, antes de irse a cabecera para despegar, el piloto configura los flaps, esa extensión del ala a 45 grados. ¿Qué se logra con esto? Que el aire tarde más tiempo en pasar por debajo del ala y por supuesto favorezca eso de levantar en el despegue. Un amigo mío piloto que le he consultado muchas veces cuando uno tiene ciertos temores me contaba que ya de por sí el avión, con la configuración que tiene, con la forma del ala, si uno le da motor en la cabecera de pista y la pista es suficientemente larga, el avión indefectiblemente va a despegar. Claro, cuando al piloto le entregan la carta del peso del avión, le dicen en cuántos metros o a qué velocidad tiene que despegar. Por supuesto, el piloto le da motor y cuando llega a esa velocidad, el piloto llama al timón de cola y el avión, por supuesto, despega. En la Fórmula 1, o en la mayoría de los autos, quiero decir, los autos de carrera, inclusive los autos de serie de calle, funciona de la misma manera, pero al revés. Es como si el auto de carrera fuera un avión, pero en forma invertida. ¿Qué ocurre? El aire que pasa por debajo genera una zona de baja presión y el aire que pasa por arriba y que van en los alerones, en la carrocería del auto, en los pontones, hace que haya una mayor presión, con lo cual el auto se chupa. El otro día publiqué un video en Instagram donde estaba el chueco Fangio, que hablaba justamente de este tema, de lo que era la aerodinámica en los autos. Él decía que en los años 50 él había rutas o había circuitos donde circulaba a 350 km por hora con autos que tenían ruedas que eran de 10 centímetros de ancho las cubiertas. Eso no ha cambiado prácticamente nunca. Si miramos las velocidades que tienen hoy la Fórmula 1 siguen siendo las mismas que había en la década del 50. El tema es que hoy el paso por curva es muchísimo más rápido. Los autos giran mucho más rápido y también la tecnología ayuda, que lo que llevaba antes 500 metros para frenar, decía Fangio, 200 metros, 300 metros, hoy se realiza prácticamente en 50 metros, disco de carbono, la parte aerodinámica que funciona mucho cuando el auto viene en velocidad y se quiere frenar, la aerodinámica empieza a funcionar también para frenar. Entonces, claro, los autos doblan mucho más rápido y allí es donde se produce la diferencia con los autos del pasado. Siempre lo digo esto, que lo aprendí en química. La velocidad de una reacción química está dado siempre manejada por el paso más lento. Y esto pasa también en las carreras. Las curvas son los más lentos, entonces el que circule mejor por curva es el auto que tiene mejor tiempo de vuelta. Ahora bien, ¿dónde empezó la aerodinámica? Porque empezó en los años 60 y pico, 68, 69, aquí en Estados Unidos en el año 67, con un auto que se llamó Chaparral, un auto que estaba construido por un ingeniero y un expiloto. Y quiero que vean estas fotos que Moisés va a publicar aquí en este video, porque realmente fueron innovadores en todo lo que tiene que ver con la incorporación de alerones, algunos realmente aparatosos, pero que funcionaron muy bien. Y el Chaparral 2, un auto que corrió en Can-Am, fue uno de los autos que mejor performance aerodinámica tenían, y a partir de allí empezaron a generarse otras cuestiones. En Argentina, que fue uno de los pioneros en cuanto a la cuestión aerodinámica y la cuestión del efecto suelo, en el año 68, para que corriera en el 69 en el Campeonato Argentino de Turismo, se fabricó un auto que se llamaba Brunello Guaira con un motor Ford. Este auto tenía un coeficiente de penetración impecable, uno de los menores. Fue llevado a Inglaterra, se utilizó en el túnel de viento para sacar todos los coeficientes de penetración aerodinámica y fue uno de los mejores autos que se fabricó en Argentina. Y ellos fueron un poco los pioneros hasta que después el efecto suelo pasó a la Fórmula 1. 77, 78, 79. Fue cuando el Lotus, con el que Mario Andretti salió campeón en el año 1978, hizo una configuración del auto que tenía dos túneles Venturi en la parte del piso, donde el aire circulaba a máxima velocidad
hacía que el auto se agarrara mucho más, y con los alerones hacía que el auto durara a gran velocidad. Sacaron una ventaja increíble ese año en el campeonato, pero además tenía una cosa que hoy en los autos de Fórmula 1 no tenemos, que son las famosas polleritas o faldones, que eran unas polleras justamente, unos faldones al costado del auto en la carrocería, que llegaban prácticamente hasta el piso. Esto hacía que el aire que entraba al costado de las ruedas, en el medio del auto y debajo del alerón delantero, se acelerara muchísimo, generando muy baja presión. Pero además, como el aire no se iba de costado, hacía que estuviera encajonado siempre debajo del auto, la presión de agarre del auto al piso era máxima. Se utilizó durante unos cuantos años. Ese tipo de autos funcionaba muy bien hasta que el aire entraba debajo del auto. Digo, se despegaban las ruedas, agarraban un bache, tocaban contra algo y allí el auto levantaba vuelo literalmente. Y si no recuerden o busquen en YouTube el accidente del fallecimiento de Gilles Villeneuve en Zolder, que era en Bélgica uno de los circuitos donde se corría Fórmula 1 antes de lo que se corriera en Spa, donde se está corriendo ahora. Estaba haciendo una vuelta rápida de un auto que venía en una vuelta lenta, se tocó, el auto levantó prácticamente por el aire y Villeneuve, que estaba abrochado pero tenía creo que algún problema con los tornillos que fijaban la butaca al piso, hizo que saliera volando y terminó falleciendo. Hubo muchos accidentes muy aparatosos. En el año 83 sacaron el efecto suelo. Ya acabó. Pasaron muchos años. Con los autos normales, eso se volvió al fondo plano. El fondo plano es, por supuesto, con autos que tienen un despeje determinado, el aire que pasa por debajo sigue generando un downforce. Esto lo aplicó mucho Mercedes en la era híbrida, después del 2014, cuando Hamilton ganó tantos campeonatos. Era el que tenía el piso más grande. Y cuando ustedes van, yo no lo tengo ahora porque la verdad es bastante complicado, la fórmula física que habla del efecto suelo tiene que ver con el tamaño del piso. Cuanto más grande es el piso, obviamente más efecto suelo o más carga aerodinámica el auto agarra. Y por esto es que Mercedes, que tenía creo que era 5 milímetros o un poco más grande que el resto de los pisos, logró tener una performance más allá del motor y más allá de un montón de cosas. En el año 2019 me tocó ir a ver el Gran Premio de México. Me acuerdo que Checo Pérez lo seguía a Hamilton a distancia de sobrepaso. Pero claro, sacado el efecto suelo, lo más importante pasaba en la parte de arriba del auto en cuanto al downforce. Entonces, alerones grandes, con muchos planos en el alerón delantero, el difusor trasero que hacía que generara máxima carga aerodinámica. El difusor es una herramienta que se ha utilizado en autos de calle, el Porsche lo tiene, el Corvette lo tiene, algunos autos muy deportivos lo pueden ver en la calle. Se usó mucho en Fórmula 1, algunos osaron hasta hacer el doble difusor, el difusor soplado, que el escape salía y se iba al difusor para generar más carga. Y como claro, estos autos tienen tracción trasera, ese difusor hace que la carga aerodinámica en la parte trasera del auto era máxima. En un tiempo era el 50%, 25 adelante y 25 en el medio del auto. Eso fue cambiando a medida que pasaron los años y se llegó, por ejemplo, el Red Bull del año 2019, recuerden ustedes, con el rake, que el auto todo funcionaba como un alerón, se habían equiparado las cargas y en ese momento el auto tenía 33% adelante, 33% en el piso y 33% en la parte del difusor. Es cuando se determinó, y ahora les voy a contar por qué, volver al efecto suelo. Me preguntaba cómo hice para perder el miedo a volar. Claro, pensando en cómo funciona un auto de Fórmula 1 o entendiendo cómo funciona la aerodinámica me permitió ver cómo vuelan los aviones. Y en definitiva hoy, cuando viajo en avión, me tocó un viaje en Las Vegas donde el avión salía y como tiene una cadena montañosa que el aire le va pegando al avión de diferentes maneras, cómo el avión va sufriendo estos embates del viento y se va moviendo. Y cuando uno ve que el avión realmente viene cascoteado por el viento, porque hoy se mueven para todos lados con el tema del calentamiento global y tanto viento cruzado que hay, el avión viene muy moviéndose demasiado en el aire. Y uno levanta la ventanilla y el avión se mueve apenas. En la Fórmula 1 pasa lo mismo. Y yo, desde este temor que tenía a viajar, le he preguntado a algunos amigos pilotos por qué cuando uno viene bajando el avión tal vez con menos sustentación y menos velocidad, más sustentación y menos velocidad, viene por ahí medio moviéndose entre las nubes y en el momento que está arriba de la pista, ya a 20-30 metros, el avión no se mueve más. Y me explicaban que la configuración del ala, en el momento que se va acercando el avión a la pista, pasa exactamente lo mismo que en un Fórmula 1. Zona de baja presión, el avión empieza a apretarse contra el piso y ya no se mueve más. Encima, cuando el avión baja, levanta esos flaps verticales el piloto que hace que el avión, por supuesto, se aplaste mucho más y ya eso lo ayuda a frenar. En cuanto a los helicópteros, este amigo mío maneja helicópteros en Miami y me ha invitado a dar vuelta en helicóptero. Le dije, no, gracias, paso, hasta ahí no llego.
me explicaba que en realidad la sustentación del helicóptero no tiene que ver con la forma, porque el helicóptero es un piano. Yo le digo, si se corta la energía o deja de dar vueltas en la hélice, se cae como un piano. Y él se ríe y me dice que no, que se puede bajar un helicóptero inclusive cuando no tiene fuerza en el motor, porque con lo que el rotor sigue girando, el paso del ala, y en esto tiene que ver, de la hélice, digo, el paso de la hélice, que se comporta como un ala, tiene que ver con el efecto suelo. Pues bien, les contaba del año 2019, el último gran premio que hice para Univisión en México. Me tocó escuchar a Checo Pérez que se quejaba que ya a 200 metros por detrás del auto de Hamilton era imposible tenerlo porque el auto se empieza a mover. Claro, agarra toda la pared de aire del auto que está delante y se movía mucho. Eso genera un desgaste de neumáticos muy importante y no tuvo auto en definitivo neumáticos para ir a buscar el sobrepaso sobre el final de la carrera. Decidieron volver al efecto suelo. ¿Por qué? Para tratar de que esa pared, que se ve muy bien cuando hay lluvia porque los neumáticos sacan el agua, levantan el agua, una gran cantidad de agua, pero aparte toda la estela que queda atrás, que se levantaba casi 15-20 metros sobre la parte trasera del auto, se la come el auto que viene detrás. Y esto pasa con lluvia y por supuesto con el aire. Entonces el auto que viene acercando era imposible que se acercara, y una vez que se establecían ya las posiciones dentro de la pista había que tener mucha potencia para poder superar al que estaba delante. Con esta normativa de que los autos no pueden seguir desarrollando motores, están casi todos en 1050 caballos de fuerza, la cuestión quedaba delimitada solamente por la cuestión aerodinámica. Y por esto volvimos al efecto suelo, y allí apareció de quien hablábamos en el video pasado. Adrian Newey es un genio en todo esto, que conoce cómo hacer para que el auto funcione. Pasamos a que ahora el downforce hace que el auto sea parejo en todas partes, y ya el piso es el que hace todo el efecto del agarre del auto para que doble muy rápido, y la carga aerodinámica bajó en la parte alta del auto y hace que los que vienen atrás se puedan acercar. Digamos que antes a 200 metros el auto se movía, hoy a 3 autos de diferencia lograron bajar alrededor de a un 18% la cantidad de aire que está llegando atrás, con lo cual hace que se pueda pelear un poco más e ir a buscar las posiciones de adelante. Así fue como llegamos al efecto suelo. Por supuesto hay mucho más, seguiremos hablando de esto. Cómo se fabrican los autos para que esto funcione, cómo hacen para esquivar las ruedas delanteras, porque eso es un plano casi vertical. Entonces, una cosa es tomar el auto cuando está en el túnel de viento con las ruedas así, pero cuando el auto dobla, cambia absolutamente toda la configuración aerodinámica. Cómo se hace para que el aire pase por debajo de una manera y no se disperse luego de las ruedas traseras. Un montón para ver todavía, tenemos mucho más. Vamos a hablar también de cuestiones electrónicas, cuestiones de seguridad, tanques de combustible deformables, y todas esas cuestiones que la aeronáutica le dio a la Fórmula 1, ahora también la cohetería con el tema de los radiadores, y por supuesto lo toman para hacer la ingeniería más avanzada de automovilismo. Ya saben, suscriban, denle like, compartan, les mando un abrazo muy grande y los espero la próxima.